Sin respuesta es una pausa, Es cuestionarnos, es búsqueda. es curiosidad, es ir más lejos, No somos producto terminado. sin respuesta. Jorge Andere. Y Pepe Carvajal. El tema de hoy, mi querido Pepe, la palabra. Podcast número 20 y... Sí, apasionante el tema, pero también nos cuestiona, incluso a nosotros, que vivimos de la palabra. Sí, yo creo que es un tema complicado y difícil, ¿no? Porque es como paradójico hablar de la palabra, ¿no? Exactamente. Hablar de la palabra. Entonces, Sí, pero sí, vaya, finalmente es un tema que a todos nos atañe. La palabra, como lo hemos platicado en otras ocasiones, define, determina, claro. ¿no? Tu futuro incluso, o las formas, o la forma más bien en la que a veces vamos a enfrentar la vida. A través de palabras es que vamos aprendiendo el universo. Y el juego que hay de las palabras. Qué bien que pintes. Más no que pintes bien, digo. No, me gusta porque es bella o es bella porque a mí me gusta. Ajá. Entonces, las palabras tienen también un juego, una ironía, una risa, un humor. Las palabras sirven para denostar, destruir. Las palabras pueden ser hostiles y puedes acabar como en la metamorfosis de Kafka destruyéndote. El poder de la palabra. Déjame contarte un cuento pequeño. Un samurái le presta a un campesino dinero. Y cuando ya llega el tiempo que le debe pagar, el campesino le dice, no tengo dinero, pero tengo algo que darte. Le dice, no, quiero Dinero, las monedas de oro, ¿no? Y el campesino le dice, mira, no te voy a dar dinero, pero te voy a dar este pensamiento, esta palabra sagrada. Le dice, cuando levantes la mano, controla tu temperamento. Pero cuando tu temperamento está en explosión, baja la mano. Y dice, bueno, ¿y eso para qué me sirve? Quiero el dinero y pusieron nueva fecha. Regresa a su casa y junto a su mujer en la cama ve una silueta pegada. Y el samurái fue por la espada y por el sable y con todo el coraje se iba a lanzar sobre ese bulto y en eso se levanta su suegra, que igual no hubiera estado mal, pero no es cierto. Se levanta y se acordó de cuando estés a punto de explotar, en tu temperamento baja la mano. Y dice, qué sabiduría la palabra que me hizo controlar mi reacción frente a la silueta que vi junto a mi mujer. Pasa el tiempo, regresa y le cobra al campesino y el campesino le dice, aquí ya tengo tu dinero. Pero el samurái le contesta, lo que me diste vale más que todo el dinero, la palabra. La palabra. Gracias a tu palabra evité destruir, matar, acabar con el ser más querido de mi pareja. Entonces, el valor de la palabra es inconmensurable. Pues ya ves que Wittgenstein es lo que comenta, ¿no? En algunos libros decía que la palabra da vida, pero también la quita. Exacto. Y en lo que decimos está determinado, ¿no? Desde Nerón, que decía los leones, hasta un médico que dice, sí, yo hago la cirugía. Ahí ya, en cuanto declara, sí, yo hago, da vida, genera vida. La palabra no solo lee la realidad, la transforma. La transforma. La cambia. De hecho, la palabra lleva a fondo, como dice Marshall McLuhan, que dice, la palabra no es solo una forma, la forma es el fondo. Lo que tú dices refleja lo que tú eres. Claro. Y ahora, bueno, estamos invadidos de palabras con las redes, ¿no? Los jóvenes todo el tiempo están, no podemos dejar el celular, ¿no? O sea, la tecnología nos ha llevado incluso hasta nuevo vocabulario. Sí, pero por Sus ejemplo, significados muy claros. no sé si te das a veces el prejuicio de que todos los políticos son mentirosos. Cuidado con las generalizaciones, Sí, no, pero a veces hay tanta verborrea en la política, pues que vivimos un mensaje disociado, ¿no? Y escuchamos, ¿no? Primero los pobres, la justicia social, la equidad, y luego, gastamos el dinero de manera exacerbada. Y en ese sentido yo creo que tenemos que trabajar un poco esto de si mi palabra, si mi discurso no corresponde a los hechos, o cambio los hechos
o cambio mi el discurso, porque no solo es de y no es atacar a ningún partido político. También los periodistas se la pasan echando palabras a los políticos a los periodistas, pero en sexenios anteriores, tendencias políticas distintas, cambian, vienen, y al final dices, y los hechos, pocos políticos como Gandhi, como Luther King, como Mujica, realmente que su palabra realmente corresponde a los hechos. A lo que hacen y además termina generando un cambio en el tiempo, ¿no? Sí. Genera un cambio, lo que dijeron, lo que declararon, termina haciendo historia y creando cosas diferentes. Claro, y en la política como también en las empresas, ¿no? En las empresas decimos, no, estamos en una época de austeridad, pero... Sale en su Ferrari el director, ¿no? Pero como que dices, a ver, el mensaje que me estás dando no corresponde a tu comportamiento. Y ahora lo vemos más, pero hace 20 años, por ejemplo, una campaña de un partido político se ganaba con una frase y eran buenas frases, y es una buena frase que dice, primero los pobres, para estar mejor todos juntos, primero, sí. No hay progreso si no es de todos, pero son frases. Si tú lo escuchas, dices, claro que sí. Pero van perdiendo valor. Pero con el tiempo cada vez está más devaluada esa parte. En cambio, cuando pierden credibilidad en cuando la palabra está acompañada de los hechos, es como el discurso de Luther King, I still have a dream, ¿no? Y semanas después pierde la vida. Por sus ideales, ¿no? Exacto. Por su discurso, justamente. Exactamente, y yo creo que la palabra compromete. De ahí un poco, sin ser muy religioso, varias expresiones, pero la definición un poco en el Evangelio, el verbo se hace carne. La palabra te compromete. Y es bien importante como ver los hechos para creer en las palabras. Pero estas contradicciones no solo se dan en los políticos. También. No, se da en todos lados, se da en los distintos personajes de las religiones, entre nosotros mismos, con el maestro de la escuela, No, pues el mismo Papa Francisco decía, los mayores enemigos de la iglesia son los clérigos. Por lo menos escuché un comentario en ese sentido. ¿Y por qué lo decía? Porque sí, son muchas palabras, muchos crecimiento vertical. Pero ya no hay tierra. No hay tierra. Ya no hay tierra. No, entonces, dice, Francisco decía, yo valoro mucho a los misioneros porque se van realmente a contactar y ni siquiera a adoctrinar. Le pasa como en el libro, en la novela en el libro de la novela de Nikos Kazantzakis, ¿no? Que va, San Francisco va de pueblo en pueblo predicando y daba agua y daba alimento a los animales y ayudaba a los pobres, visitaba a los enfermos, o todos los discursos, ¿no? Como pues, el mismo de Jesús, ¿no? Cuando se sube a la montaña. En el sermón de la montaña, ¿no? O sea, humildes de corazón, ¿no? Los pobres de espíritu, etc. Y iba el hermano León porque le dijo Francisco, le dijo, vamos a predicar. Sí. Y así ayudaba en cada aldea. Se quitaba a veces la ropa que le sobraba. Bueno, no. Compartía el pan, compartía el queso, compartía... Todo te ayudaba con la carga. Exactamente. Y después de ser un hombre súper rico, se fue desprendiendo. Y entonces el hermano León le decía, ¿cuándo vamos a predicar? Y al final, después de visitar muchas aldeas, Francisco le contestó, ya predicamos. ¿No? Entonces yo creo que la mejor palabra es la congruente. Sí, pues ahora sí, literal, predicar con el ejemplo, ¿no? Exactamente. Pero bueno, hablando, para no caer en este tema que puede ser desviado solo de los políticos. Es que es a lo que iba. No nada más dejemos de este lado, porque sí la palabra en este sentido puede manipular, no, sí, pero también puede unir, también puede alentar a alguien, también puede sacar a alguien. Si no lo salvas, por lo menos una palabra de aliento, la palabra correcta en el momento, hasta en un confesionario. Un sacerdote que te confiese, que te sepa escuchar, con una palabra te puede cambiar una decisión en tu vida. Bueno, no se necesita entrar en una religión. No necesariamente. No, pero bueno, en terapia, en religión, en una conversación de un amigo, en un bar con una chela, etcétera, el darle una palabra respetuosa, pero hablaremos después de lo positivo de la palabra. Ahorita como que hay que señalar hechos que pueden realmente contradecir lo que decimos. No, si no actuamos como pensamos, acabamos pensando como actuamos. Y el otro principio importante, contrafacta no sum argumenta. Cuando realmente no podemos demostrar en los hechos,
la gente vive mensajes dobles y en la educación, por ejemplo, los papás, para no entrar solo en un tema político y empresarial, Los papás. bueno, que ya ahorita en empresarial pues ya vimos imágenes de videos que revelan realidades, ¿no? Pero en la familia, ¿no? No uses las redes y en la comida el papá o la mamá están todo el tiempo chateando. No le grites a tu hermana y le llega, está gritando. grita a todo el mundo. Sí, o no digas mentiras. Ey, diles que no estoy, diles que no estoy, ¿no? Para evitar realmente una entrada. O por ejemplo, no desperdicies y los primeros que dejan, o aliméntate bien y tienes tu caja de chocolates escondida como papá y lo saben tus que hijos. menos se preocupa de la dieta. ¿No? Exacto, exacto. O, por ejemplo, trata bien a los demás y la gente que te apoya, ni siquiera tienes una conversación, no tienes una buena palabra para agradecer, para bendecir. Entonces, la palabra es con lo que arrancas el día, ¿no? La palabra va creando Claro. tus emociones y tus emociones van creando tus acciones y la repetición de acciones va creando hábitos y al final todo es resultado de cómo dices, lo que dices y cómo lo dices. Hablando de la familia, ¿no? Pero también podemos hablar de la escuela. Los maestros. Los maestros, ¿no? Los maestros. Un maestro, Los maestros. Porque además. Perdón. Los maestros, ¿no? Porque además hay una Conecta edad. contigo. Los maestros. Los maestros. Porque fíjate, hay una edad, sobre todo en la primaria, los 3 primeros años de la primaria, el maestro se convierte en tu ídolo, en tu referente. Los papás ya dejan de ser tu referente. Cuando en la escuela. enfatizan mucho el desarrollo y todo, y a la mera hora machacan, eso. Ok, ahí va. Okay. Va. Ya hablamos un poco de la familia. De la familia, de la política. palabra. Pero vamos a la entraña, a la familia. En la familia también tenemos mucho esta cuestión. Y en la escuela, que dicen que es la segunda casa, ahí viene otra bronca, porque ahí es donde nos terminamos de desarrollar. Claro. ¿No? En ese sentido. Y entonces, el maestro es ahora tu referente. Y no puede estarte diciendo, a ver, estudia, a ver, no sé qué, y ves al maestro platicando. Niños, pongan atención y ves al maestro en las incongruencias. Los maestros, Jorge, ¿no? Hablando de este espectro en donde vienes saliendo de casa, sobre todo en la edad primaria, y lo que estás escuchando el maestro a veces no es congruente. Que si hay que comer saludable y ves a las maestras en el salón. La chatarra en la escuela, ¿no? Oh, Entonces el refresco, las papas, etcétera. Pero no hay un línea. ejemplo. No, Volvemos a nuestro estribillo de esta conversación. Contrafacta no es un argumento, los hechos son los que pueden demostrarlo. En la escuela, por ejemplo, ¿cómo puedes conciliar el desarrollo cuando exámenes? Digo, tampoco hay que dejar todo libre, ¿no? Pero por la libre no podemos todo, pero sí, yo me acuerdo cuando era niño, ya esto lo han eliminado, pero cuando nos ponían las calificaciones, nos ponían primer lugar, hasta adelante el 30, el 35, cuando te tocaba el 40 era una humillación delante de los padres, delante de la gente. Entonces, ¿cómo aprender biología, matemáticas y demás si tienes un pavor a ser evaluado, a ser criticado? No va el desarrollo con una constante... que empate en el desarrollo. Y punitiva evaluación. Exacto. ¿No? Y que empate, porque es lo que es. Hay maestros que están viendo a ver cómo te la dificultan y qué tareas son más difíciles y qué trampa le ponen al examen, cuando lo que están buscando supuestamente es desarrollarte. Claro. Y ahora también en la palabra hay que cuidar mucho la etapa del desarrollo. El otro día hablaba con mi hija que ha invertido muchísimo tiempo en formarse en la educación y me decía, la vida hay que dividirla en las primeras etapas en 3 septenios. En cada septenio se dan cambios importantes hormonales, físicos, neuronales, etcétera. En el primer septenio hay que usar mucho la palabra mágica porque es la palabra. Dime, ¿cuándo vas a volver a sentir lo que sentías en los 7 primeros años? Entonces, si los padres cortan el lenguaje natural del niño, del pensamiento mágico, las estrellas, las naranjas, las nubes, el cielo, el agua, la tierra, no puedes pararlo. Entonces hay que usar palabras adecuadas al primer septenio. Pero el segundo ya es su pensamiento lógico. Ya no nada más es la naranja o el fruto, sino de dónde viene, la raíz, la causa, el efecto, cómo funciona la naturaleza. Ya no solo ven los 3 Reyes Magos, ya se cuestionan qué son las estrellas, por qué estoy aquí. Ya ves los ciclos de las estaciones del año y entiendes que entonces es el sol. Viene la pregunta, ¿por qué? ¿Para qué? ¿No? Y es
ese lenguaje que empiezas a emplear, en donde ya metes un nivel de abstracción con el niño. Y luego viene el tercer septenio, en donde te critican todo, mano. Te dicen, oye, el papá es cuestionado, papá, te quería pedir un consejo. ¿Qué, hijo? Dime. Pues no sé si salir con esta chica o con la otra. Y si papá fuera honesto, le diría, pues yo no sé si seguir con tu mamá o no, ¿verdad? O, papá, ¿existe Dios o no existe Dios? Porque yo veo... Y entonces el papá dice, yo mismo no tengo esa respuesta, ¿no? Sí. Sí. O Y muchas veces la palabra correcta es decir, no sé. pues también la familia tienes que estar cuidando, apostarle a la conversación, apostarle a la palabra de respeto entre la pareja, porque muchas veces, no, ya te casas y entonces ya sientes que entró, ya es determinante y por lo tanto se dan unas relaciones a veces sadomasoquistas, ¿no? En donde o es machismo o es feminismo y entonces todos los sismos acaban destrozando las relaciones, ¿no? Porque aquí más bien lo que debe imperar es el diálogo. La palabra diálogo, su origen viene del día, que significa ir de un lado a otro, y logos, que es la palabra que va de un lado a otro. Pero cuando la rompes, la quiebras, como un cristal, como un jarrón que se destruye. Porque ¿no? en las mismas familias lo ves. Digo, no es una regla general ni mucho menos, pero de pronto en familias en donde hay 4 o 5 hermanos, hay un hermano que es de cierta característica, hay otro que pero es a través de las palabras. ¿Por qué? Porque la familia se acostumbra a decir, no, es que el pobrecito, él no es deportista, no es bueno para los deportes. Y ya desde ahí el niño deja de ser, y al otro, no, y se van poniendo en su lugar, nos vamos acomodando en algún sitio, y mucho de ello tiene que ver con las palabras que escuchamos en familia. Bueno, entonces, ya vimos en los políticos, en los clérigos, el Papa, incluso Francisco, no sé si lo mencioné, te decía que el enemigo de la iglesia es el clericalismo, ¿no? Es decir, nada más mirar hacia la verticalidad, ¿no? Entonces, la paleta pontificia y todo, ¿no? Todo muy vertical la jerarquía. Y él hablaba, no, yo estoy con los misioneros, que ni siquiera adoctrinan, acompañan, hacen labor social, van a la siembra, van con el obrero, van a Camboya, van a Perú, van a distintos lados, bueno, a México, ¿no? Siempre hay una manera perdemos de predicar. Perdemos tierra, Jorge, porque Exacto. nos quedamos acá arriba en las palabras. Sí, empezamos esa es por una nosotros, interpretación porque mía, pero sí estamos aquí perdemos sentados tierra. platicando, ¿no? Ajá. Pero también tenemos nuestras máscaras, ¿no? Como lo hemos hablado en otras ocasiones. Vamos a ver los mitos en relación a la palabra. ¿Qué piensas de las palabras se las lleva el viento? No puede ser tan definitivo porque no, a ver, si tú le dices a un pequeño de 2 años que está creciendo que hizo algo malo y le dices, niño feo, no te quiero. Sí. El niño no entiende que sí lo quieres, pero lo estás educando, pero en su proceso pues, es mágico, como lo acabas de decir. Entonces, el niño de veras se mete en una cuestión de que no lo quiere. Claro que hay neuroplasticidad, pero se quedan como troqueladas esas palabras. No se la llevó el viento, al contrario, yo le preguntaría, van haciendo la huella. Dime una palabra que te haya quedado grabada. A mí la que mi infancia. papá me decía que yo estaba bien locochombas desde niñito. Me decía, es que estás bien acelerado. Me decía Pepito, locochombas. Y si era así acelerado yo, eso todo. Y terminó determinando un poco cómo fui yo ya en la secundaria preparatoria, incluso la universidad, ¿no? En donde pues, mis amigos de la prepa, que los voy a ver pronto, me dicen el loco. Ese es mi apodo, porque ya ves que a todo mundo le pones apodo. Mi apodo es el loco. Y era loco porque ponían los pantalones rotos y cosas así, pero sí, ese mensaje pues me llevó a hacer las cosas. No por hacerse víctimas, no. Pero también a mí, la expectativa de mi papá era muy alta en términos de inteligencia y todo, y si no lograba los primeros lugares, eres un burro, ¿no? Exacto. Y se te queda ahí ese sentimiento, ¿no? O también la palabra ausente. Ausente. O sea, no soy visto. El niño hizo un gran esfuerzo, ganó una carrera, llega con su papá, hizo un buen dibujo, se lo muestra, quítate, me vas a manchar, ¿no? Estoy me vas a trabajando. manchar. ¿No? O el simple silencio, ¿no? A veces pasan las parejas, ¿no? Que no hay palabras. La ley del hielo. hielo. Pues ya lo hablamos en otro podcast, Sí, pero por ejemplo, te preparo una rica comida, hago una linda cena, pongo una mesa y empieza, ¿y ahora por qué hay velas? No, cuando se fue la luz. Exacto, cuando había un romanticismo en expectativa, ¿no? Entonces, exacto, sí. cuidado. Otro
¿Mito? Mito es... El que tiene más saliva traga más pinole. Del No borrego. es cierto que mientras más y más hablemos, nos van a hacer caso. Esto también... O vamos a tener la please, razón. políticos, Ajá. callados, desenganchen, no contesten a todo, ¿no? Eso es importante. Calladita te ves más bonita, es otro, ¿no? Sí. Porque muchas veces, pero ese En es, boca cerrada no entran moscas. ese lo es otro mismo, mito, espérate, ¿no? Manifiéstate, ¿o no? O muchas, aprende a muchas personas, manifestarte. a ver, dame tu opinión, no sé. ¿Qué piensas? No sé. ¡Cállate! No. Entonces después, y después se expresa, pues no se Imagínate puede. cuántas ideas, por ejemplo. ¡No corras! No. A nivel organizacional, nosotros trabajamos con grandes organizaciones. ¡Stop! Imagínate cuántas ideas se han perdido, o sea, lo que va de este año, por jefes autoritarios que no escuchan, que no... Y En las entonces ya empresas- la gente ya mejor dice, no, pues sí, calladito me veo más bonito, en boca cerrada. Y no por lo entran menos en mi experiencia de trabajar casi 50 años en empresas, lo único que funciona es crear equipos de trabajo. Y para crear equipos de trabajo comunicarnos, Claro. escucharnos. hay que crear un nosotros, un yo, un tú y un nosotros. Y esa es la palabra que dialoga, la palabra que encuentra soluciones a través de los demás o juntos. Ajá, la palabra que entrecer. busca Exacto. integrar y generar un resultado finalmente. ¿Qué otro mito podríamos encontrar? Por ejemplo, te voy a decir la verdad. Voy a ser honesto contigo y te voy a decir la verdad. Como si fueras tú el dueño de la verdad. Ajá. ¿no? Pues ese es un error, porque nadie puede sentirse poseedor del dogma absoluto Ajá, de que tiene la verdad. Porque además eso te cierra y te No, bloquea a escuchar. No, claro que no. Te cierra y te bloquea. Si tú crees que tú tienes la verdad, Y además, y yo te voy a decir, si pues, le no, añades a claro. la palabra la jerarquía, pues olvídate, ¿no? El poder externo, Porque soy tu padre, porque El- soy tu jefe, porque porque soy tengo maestro, dinero, porque tengo, y te doy. ¿no? Sí, Está son- como la son canción de palabras Chava Flores, ¿no? Ahí te dejo estos 2 pesos, pagas La renta. el teléfono y la luz. Con lo que sobre, tomas ahí para tu gasto. Y me compras mi alipus. Oh. Pues todo eso, aguas, ¿no? Aguas. Entonces, hay cantidad de mitos, pero ya vayamos aterrizando esta reflexión y digamos, bueno, entonces, ¿qué hacer? Pues primero tener autocrítica. Sí, observarnos, escucharnos. ¿Qué nos decimos dentro? Porque lo de adentro es lo de afuera. Lo que me choca, me checa. Lo que me digo. Pero a veces ni siquiera somos conscientes en la autocrítica de lo que nos decimos. Mira, yo tengo varias y el hecho de que las de pronto logre hacerlas conscientes no me exime de que las siga haciendo. Una son mis absolutismos. Tú hasta me corriges. Ni todo, ni nada, ni nunca, ni siempre. Exacto. ¿Por qué? Porque entonces me limita. Es que siempre, es que nunca. Y yo me estoy limitando con esas palabras. Entonces yo tengo que estar observándome mucho en no manifestarme absolutivamente, o no sé cómo se diga, con estas palabras. A mí esa. Otra que yo también de pronto busco cuidar son pausas, escuchar. Porque, Silencio. ¿sabes qué me pasa? Que cuando alguien me está diciendo algo, Ajá. yo ya estoy pensando en qué le voy a contestar. En vez de estar escuchando el O sea, mensaje el ejemplo que me tenemos está tú y yo, diciendo. el de que llegas de Tepo. Ah, ¿Cómo te fue el fin de semana? No, pues padrísimo, te dije, me iba a ir con mi hija No me a digas. Tepoztlán a desayunar, Ajá. ¿no? Porque ya, Ah, ahora pero tiene déjame novia. contarte lo que me pasó a mí. Ok. Vinieron las hijas de Maribí y mira, una de las hijas me hizo esto. ¿Eh? No, pues yo después ya nos desayunamos y eso, y ya después de que desayunamos, nos fuimos No a me casa digas. de un tío porque era cumpleaños de una prima. No, pues aquí nosotros nos quedamos, fíjate. Porque estuvo muy bonito el día. Esto de estarse moviendo de un lado para otro, como que no. Bueno, yo también, después al final ya nos quedamos ahí en casa de mi tío. Ah, pero estuvimos nosotros más en la noche cómodos. sí nos movimos. Sí, salió. No, en la noche sí fuimos con Lina a escuchar un concierto. Ok, fíjate. No, qué bueno. Hablando del jazz, ¿no? Y es un diálogo de sordos, ¿no? Exacto. En donde cada quien está diciendo, Entonces, no te estoy poniendo atención. Exacto. Entonces, un trabajo importante es romper el diálogo interno para estar con el otro. Y eso, tema del siguiente podcast, yo creo, el de la escucha. De la escucha. Porque Pero tiene que ahorita- ver con el respeto. El silencio, El silencio, sagrado. la pausa. Permitir que tú hables
y Te desconectarme. estoy dando tu lugar. Sí, pero no de pose, porque ya ves No, que no, ahorita no. nada más Ah. como muñequito del coche, ¿no? Que nada más mueves la cabeza, pero me estás dando el avión. Y hasta esto lo sientes hasta en una llamada telefónica, cuando el otro te está poniendo atención o cuando Sí, sí, está haciendo otra cosa, hasta escuchas otros sonidos. Y te puedes dar cuenta el silencio si el que de está- con el atención que estás hablando sagrada. está en el coche o está acostado Claro, o está estás comiendo. con las redes todo el Ajá. tiempo aquí, ¿no? Bueno, esa es una muy importante, ¿no? Una acción. Entonces, escuchar lo que te dices a ti mismo, pero también romper el diálogo interno, para poner atención a los demás. Los juicios. Sí. Darnos cuenta cada Lo que- vez que lo que te digo un choca, te juicio, checa. tengo que estar diciendo, a ver, no hagas juicio. Por ejemplo, ahorita estamos nosotros Valora. juzgando mucho y sería bueno ver el podcast. A ver qué tal nos A veces les pregunto, y dices, "Ay, te viste muy rígido, no empatizas con la gente, no hiciste contacto". Pues todo eso nos sirve. Y esto, ¿cómo romper el juicio? Primero, desarrollando la autocrítica y también aceptando el feedback de los demás. Porque si no, no hay cambio. Pidiéndolo incluso. Con una mente de Pidiéndolo. principiante. Ajá. Aún siendo jefe, olvidándote de la jerarquía. Al final todos somos iguales. Nacemos desnudos y nos vamos así. Y no sabemos cuándo nos va a tocar, pero en la agenda pues, está la muerte inevitable. La impermanencia existe. ¿Por qué sentirse más que los demás? ¿No? Ese yo creo que sería otro elemento. Y bueno, yo creo que para ir cerrando, no podemos olvidar la cultura tolteca. ¿Cuántos años tiene esta cultura, Pues al Pepe? menos ¿Tú qué has 6,000 años, se investigado? les calculan al menos 6,000 años, ¿no? Fíjate. Son distintos autores, pero sí, y fíjate que no es privativo de la tolteca, en muchas otras culturas siempre consideran esta parte de ser impecables con la palabra, porque es el primer acuerdo tolteca que dice, sé impecable con tus palabras, ¿no? ¿Y eso significa? Tiene dos, en el sentido tolteca sí tiene dos claras acepciones Connotaciones. o connotaciones. La primera es que cuides lo que dices, que seas amable con tu vocabulario. Y amable con tu vocabulario no quiere decir hablarle bonito. No. No. Quiere decir, sé honesto, pero no seas violento o agresivo. O sea, No seas hostil. no seas hostil. Duro con el problema, suave con la las persona. personas. ¿No? Esa es una. Entonces, sé impecable con tu palabra. Sé amable con la gente, que tu vocabulario sea gentil. Y la segunda es que lo que digas, lo hagas. A la congruencia. La congruencia, que con eso empezamos. Sí, no, los papás prometen, no, te voy a llevar al cine si haces tu tarea. Y a la mera hora, ni cine, y tú hiciste el trabajo. Y también congruencia también es, si pones límites, sé congruente. Por También, ejemplo, si hay una ¿no? reprimenda, Pues pues sí, no. porque también estamos creando niños psicópatas, ¿no? O sociópatas. Cuando no pones límites con amor, con la palabra, ¿no? Es necesario poner un hasta aquí, un stop, ¿no? Y creo que la educación se ha ido al otro extremo de libertad, pero hay que tener cuidado porque también, si yo tengo derecho a ser libre, tú también lo tienes, ¿no? Y ese es el otro elemento. Yo creo que hay que tener cuidado con convertir la palabra en algo mecánico y no orgánico. ¿Qué quiero decir con esto? Desde que te levantas, descubre nuevas palabras. Creo que el empobrecimiento del lenguaje lo vemos tanto en jóvenes como en adultos. Hemos perdido mucho la lectura en términos de, a veces tú oyes conversaciones al azar de jóvenes en la calle, son groserías Su con vocabulario connotación. es No muy es que seas abundante. moralista, No. pero tiene 3 o 4 palabras y todas con una connotación sexual, ¿no? Yo no estoy tan de acuerdo en esta música que es puro albur. El reggaetón. El reggaetón, ¿no? O sea, y aquí tu madre, y yo te friego, y aquí te pongo la cara para que tú me presentes a tu hermana, y todo ese tipo de cosas. Digo, no más, que sí, así te pasas. Ajá. Bueno, pues otro de los trabajos importantes es buscar la situación, el momento, el espacio físico, para que realmente tenga impacto. Yo me acuerdo cuando tenía un conflicto con mi hijo, pues a veces hay que salirse de lugar, irte a tomar un café, salir al campo, caminar. Yo creo que el ambiente físico puede generar también una palabra saludable, que dé ánimo, que dé energía. No puedes hacer el trabajo con la palabra por el otro. Cada quien tendrá que decirse la palabra. Claro, pero que lo el mueve ambiente en el que en estés la vida. puesto seguro te inspira a hablar de Claro. otra forma, seguro te mantiene en una energía diferente, en una energía de conversar. Claro. Y el respeto al yo
al tú para crear el nosotros. No puede haber un nosotros si no hay un yo y un tú. Eso de media naranja y esto ya lo hemos dicho en otros podcasts. No Tu funciona. palabra es muy importante. La mía también es importante. Y el uso de mensajes, es muy distinto decirte, Pepe, me siento mal con lo que me dijiste, me siento con coraje en lugar de decir, tú me lastimaste, tú me heriste, No le eches la culpa al universo, ¿no? Como ahora que andamos en una crisis de ventas y no creo que seamos los únicos con los aranceles y quién todo. sabe, Pero no pero podemos no es echarle la pretexto. culpa, pues tú, cambio de papa, tú, situación económica, tú, aranceles, tú, jefe, tú. No, Es que hay que la también economía, hacerse es que- responsable de la palabra propia. Si yo lo digo, yo lo manifiesto. porque Ese es el amor propio, el hacerte Sí. dueño de tus palabras. finalmente los tolteca cuando sacan sus 4 acuerdos es lo que dicen. O sea, la forma que tú tienes de manifestarte a los demás es a través de tu lenguaje y tus acciones. Sí, y no es solo la palabra literal, No. sino es el iceberg de la palabra. La palabra trae un mensaje. Lo que tú dices y cómo lo dices refleja quién eres. Entonces, hay que Además del cuidar, que dice, sí. el lenguaje. ¿Y cómo lo cuidamos? Pues yo creo que primero en esto que hemos dicho de la autocrítica, la conciencia, pero también la lectura. Aprender a leer los mensajes, aprender a escuchar. A escuchar. ¿No? Ya lo hemos dicho, ya es reiterativo. Pero Sí, pero mira, a mí me gustaría también cerrar con una frase de Noam Chomsky, que es de mis favoritos, que dice, el ser humano fue diseñado para desarrollar lenguaje y poder trascenderlo. caray. Para empezar, yo cuando la vi dije, no, o sea, quién sabe Hay que cuál darse sea su tiempo creencia, para porque él dice que comprender esto. fuimos diseñados, ¿ok? Pero cuando ya más o menos lo leí un poco más, y pues lo leí hace mucho tiempo, como que te empiezan a caer los 20, ¿no? Y lo veo de esta forma, por ejemplo, no es la trascendencia así como una trascendencia, no, cada uno va trascendiendo en sus propias metas, en sus propios recursos, vamos trascendiendo, vamos llegando un poco más lejos. Claro. Pero imagínate, por ejemplo, un monje tibetano, budista, zen, que a través de la palabra comprende qué es el Tao y entiende qué es la espiritualidad y que el universo es una sola cosa y lo mismo. Eso es palabra. Pero de pronto hay un momento en sus meditaciones en donde hace ese quiebre que Ken Wilber le llama conciencia de unidad, se desprende del yo, del ego, y se convierte en una sola cosa con el universo. Ahí está trascendiendo sus meditaciones, Zen. Sí. Es una trascendencia. Y a mí también me parece que la trascendencia está atrás de la palabra hay un observador, ¿no? Silencioso. Y es ir más allá de la palabra, ¿no? Como alguien en una meditación escuchaba que el observador es como el cielo y las nubes son como las palabras, ¿no? Pero si no observas tus palabras, puedes caer en ser un robot, en ser mecánico, un autómata, en no ser orgánico, en dejar la poesía, ¿no? ¿Y qué sentido tiene la vida sin la poesía? ¿Qué sentido? A mí la poesía me encanta, pues ya sabes, Nezahualcóyotl es el poeta mexica por excelencia. ¿Y qué sentido tiene la vida si no somos congruentes con lo que decimos y hacemos, ¿no? Por eso es importante la palabra sincera. Sincero, sincera, es decir, las obras de arte creadas con una sola piedra, con el monolito, no necesitaban de cera, de parches artificiales para después corregir. Digo una cosa y luego me desdigo y luego lo que el Señor quiso hacer o quiso decir. Lo que quiso decir. Y luego, no, mira, yo mi viaje y dar... Cuando hay demasiada explicación, algo estás ocultando. Son capas y capas. Incluso esta verbalización entre políticos y periodistas también cansa. Ya, sí, es un chismerío que peor que un lavadero, ¿no? Sí, no, Les ya están diciendo, es que esto yo lo hice por esto. ¿Para qué explicas tanto? Mejor actúa con nitidez y tu propio brillo no va a necesitar luz artificial que trate de envolver lo que a todas luces ya la gente no se traga. Claro. Y el brillo creo que viene no cuando lo estás buscando, sino cuando comienzas de lo que hemos estado hablando todo este podcast, y hablando a de ser brillo, congruente. Claro. Y hablando de brillo, dicen
que la palabra es la plata, pero el silencio es el oro. Bueno, Pepe, pues hay que empezar por la Amigos, autocrítica y pues ser vamos observadores viendo en dónde. de esto y también tener una reflexión de ¿por qué hacemos esto? ¿Por qué empleamos la palabra? Probablemente haya una intención de querer comunicar, pero también hay que tener autocrítica y decir, a lo mejor es querer llamar la atención, querer ser reconocido, Sí, reconocimiento. etcétera. Y es válido, o sea, no estamos... Sí, ¿no? pero cuidado porque Cuando no hay la la conciencia, palabra, acuérdate, nos enajenamos. es ese musculito que puede ser una pequeña llamita que enciende el bosque y puede ser algo creativo, algo que hace florecer o algo que hunde, como en el modelo kafkiano de la metamorfosis y la cucaracha. Muy bien. Pues deseamos pues que la palabra sirva para darle un sentido a nuestra vida e impulsar y desear el bien a todos, Que sea luz y camino la palabra. sin que seamos así como profetas, ¿no? No, Más bien, no, al contrario. la palabra, Al la única contrario. palabra que vale es la de los hechos, es la de la congruencia. Bien. Esta congruencia entre lo que decimos, conectamos con nuestro cuerpo y expresamos con el lenguaje. Muchas gracias. Hasta Nos el vemos. próximo. Jorge Andere Y Pepe Carvajal.